Sé que estás dormida, oyendo el agua cantar, pero una noche de fiebre te echarás a navegar. Te echarás a navegar en busca de tu fortuna, que blanca irás sobre el mar, bajo la luz de la luna. Y quien como tú pudiera romper la amarra y salir en busca de su quimera, hallar la muerte o morir. Cádiz se ha echado a navegar, Cádiz se ha echado a navegar, Cádiz se ha echado a navegar, que blanca irá sobre el mar. A quien como tú pudiera romper la amarra y salir en busca de tu quimera, hallar la muerte o morir. Cádiz se ha echado a navegar, Cádiz se ha echado a navegar, Cádiz se ha echado a navegar, que blanca irá sobre el mar. Residencia de Estudiantes, 1915. De un rápido vistazo, María diagnosticó a su audiencia como lo habría hecho su padre con sus pacientes. Un grupo de estudiantes extranjeros, quemados por el sol, y algunas espontáneas de la residencia de señoritas la escuchaban sin parpadear, como si los hubieran pintado. Posó el abanico en el atril para liberar sus manos, que por fin habían dejado de temblarle, y empezó a alegrarse de que Juan Ramón la hubiera arrastrado hasta allí para dar la conferencia. En el fondo, y lo sabía bien, una estrategia amorosa para impresionar a su nueva musa, una bella e inteligente catalana ítalo-neoyorquina con nombre de personaje de novela romántica, Zenobia Camprubí. Se preparó para seguir su discurso. Qué sensación tan nueva, María. Por primera vez tus palabras saldrán de tus labios fuera de los muros de una escuela. Levantó la cabeza del atril y espantó con suavidad una abeja que volaba con torpeza sobre sus papeles. Los dobló por la mitad. Ya no los necesitas. Había preparado un discurso sobre la obra de Galdós, pero no estaba en ese momento para historias. Sentía la necesidad vital de improvisar otro que iba a salirle de las tripas. La fidelidad de la mujer española a su voto matrimonial se debe solo a razones económicas que la obligan a comportarse con su marido del mismo modo que de forma natural y sin condicionantes se comportaría con su amante. Poco a poco empezó a calentársele el tono de voz hasta que empezó a hervir como una olla sin reparar en que, bajo un ciprés que se le parecía, Juan Ramón le hacía gestos desesperados para que cambiara de tercio. Sin embargo, la dureza de su discurso fue en aumento como un terremoto que anunciaba fuertes réplicas. Y luego está el problema de la incultura de la mujer española y el deplorable estado de la educación pública, continuó. En ese momento, una mujer que llevaba un rato removiéndose incómoda en la silla, saltó. Se olvida usted, señora, que las españolas se sacrifican obrando por sus hijos y manteniéndose en su lugar, así que un respeto. Fue entonces cuando reparó en el rostro palidecido de un Juan Ramón que salió tras ella cuando se levantó para irse. Tenemos que hacer algo para arreglar esto, María, se desesperó al terminar la conferencia, secándose el rostro congestionado con un pañuelo. María le daba aire con su abanico refugiándose del sol bajo su sombrero malva. Pensé que había dicho que la de Zenobia era una familia liberal de Nueva York, protestó. Ella sí, pero no sabía que vendría su madre. Los ojos del poeta eran ahora ciénagas oscuras que retenían océanos de lágrimas. Por una vez no le culpaba, la estrategia había sido desastrosa. Resulta que en el último momento Zenobia se encontró indispuesta y en su lugar fue su madre, Isabel Aimar, quien por mucho que se las diera de independiente en lo económico, había soportado, heroica como todas, los deslices conyugales y era declaradamente fiel a su marido, así que se sintió gravemente ofendida. Juan Ramón se secó el sudor de la frente, se estaba mareando, anunció, apoyándose en un banco del jardín. Y pensar que él había querido impresionar a su Zenobia con sus interesantes amistades. ¿Pero por qué no habló usted de las mujeres en las obras de Galdós como me había dicho? No lo sé, mintió María y se sentó a su lado, pero sí, claro que lo sabía. Una pequeña e inesperada chispa había hecho saltar ese incendio.
Minutos antes de la conferencia María había entrado en el baño. Siempre le pasaba cuando tenía que hablar en público. Estaba dentro cuando oyó, al otro lado de la ventana, a dos jóvenes estudiantes que habían ido a escucharla. «Es una pena», le decía una a la otra. «Ahí tiene usted a Gregorio Martínez Sierra, sin ir más lejos, con una mujer como la que tiene, que vale un tesoro, y va y se enreda con la Bárcena». Claro que él dice que es solo una amistad artística, porque como es la intérprete de todas sus obras. Ya, le cortó la otra con retintín. ¿Y con quién se le ve en el teatro y en los restaurantes caros y con los amigos? La actriz de la voz ingenua. Sí, pues de ingenua tendrá solo la voz, rieron. Pero doña María es otra cosa, es una intelectual. Para lo que le sirve, dijo una de las dos. Ya. Se separó de la ventana sin hacer ruido, con el alma seca. De pie frente a un espejo medio roto, se observó largamente. «No vas a llorar, María», le ordenó a su reflejo rajado por la mitad. «No vas a hacerlo, ¿estamos?». Esperó un poco hasta que dejó de escucharlas. Al salir, vio que se habían olvidado un ejemplar de la revista humorística El Duende en el Alféizar. Estaba abierto por una página en la que había una viñeta. «Vaya, qué divertida», pensó María con una sonrisa que era una catástrofe. «Sí, sensacional. ¿No te hace gracia, María? Anda, ríete un poco», se dijo imperativa. Pero no lo consiguió, porque en ella aparecía una enorme Catalina con un típico sombrero de pluma y manguito de piel del brazo de un canijo Martínez Sierra vestido de época. En pie detallaba: «Catalina Bárcena paseando la Castellana con el niño Gregorito Martínez Sierra de Tenorio». Recogió la revista con asco, la arrojó a la papelera. Fue en ese momento cuando recordó aquel discurso que llevaba encima solo para corregirlo, porque su destino nunca fue leerlo, sino publicarlo dentro de una colección que les habría encargado. Al fondo, el público iba ocupando sus asientos bajo los árboles. Parecía una boda, solo que Gregorio no estaba, como siempre, tenía que ensayar, o eso dijo. Sin embargo, su amigo perfecto, ahora tan enamorado, le esperaba en el altar para presentarla, el mismo que tantos versos le había dedicado en el pasado. Quiso decirle: «No, amigo, huye, no la mires, no le escribas, no sueñes casarte con tu Zenobia, no la sufras». Pero le conocía, y por muy enamoradizo que fuera, nunca había visto tan perdido de sí mismo. «En el fondo los envidias», se dijo María mientras caminaba hacia él en el jardín de la residencia. A ambos, ella que apenas no conocía ese sentimiento, porque serían inmensamente felices hasta que dejaran de serlo, pero aún vivían en su país de las maravillas. «Es usted esa mujer que siempre me sonrió desde las estrellas», le había contado el poeta que le dijo a Zenobia, con toda la intensidad de que fue capaz cuando la conoció. «Yo la he soñado a usted tantas veces». Este es el motivo por el cual vamos a hablar hoy de María Lejárraga, aquí en la residencia de estudiantes, porque ella fue una propiciadora de todo un grupo de mujeres y de hombres, de intelectuales de la época, y pocas veces se pueden leer unos fragmentos de una novela en el lugar de los hechos, así que estoy encantada de estar aquí y de hablar de estas mujeres que, que tuvieron mucho que ver en el asociacionismo de la época. Parece evidente que nos adentramos en un proceso de recuperación de la memoria histórica de la mujer, similar al de la Guerra Civil, solo que hay mucho que cavar. El último afectaba 3 años de nuestra historia reciente y el que comenzamos ahora a 2 milenios, ya a todo el planeta. De modo que yo misma me he propuesto, a través de esta novela, La mujer sin nombre, contribuir a devolverle a María Lejárraga las obras que escribió, 90 en total. Acabamos de escuchar una de sus canciones, pero podríamos citar El amor brujo, en colaboración con Falla, Margot de Turina, Canción de cuna, que ganó el Premio Nacional de Literatura. Todas ellas fueron publicadas con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, a quien hoy se estudia en las oposiciones aún a maestro de literatura como el padre del modernismo teatral en España. Esta y otras muestras del grado de Alzheimer colectivo que afecta a la recuperación de muchas otras intelectuales me ha conducido a la siguiente pregunta, que vamos a tratar de elucidar hoy entre canción y canción, entre texto y texto. ¿Por qué sus nombres siguen sin llegarnos hoy? Muchas de estas mujeres brillantes del primer tercio de nuestro siglo XX estuvieron asociadas a 2 instituciones, la Residencia de Señoritas, vinculada a su vez a esta residencia, y al Lyceum Club femenino. Últimamente, las intelectuales silenciadas por sus contemporáneos, no solo por sus parejas, hacen correr tinta de tóner, pero no se habla tanto de aquellas que sí fueron reconocidas y que, sin embargo, han sido borradas a posteriori. Hoy vamos a hablar y les vamos a cantar. Es un hecho, las que consiguieron destacar las hemos ido perdiendo por el camino. Me encantaría responderos al porqué con una teoría más conspiratoria,
pero mi conclusión es más prosaica, por desinterés. Una de ellas, como hemos visto en la lectura, es Zenobia Camprubí, gran traductora y escritora de cuentos. Bueno, de Tagore solamente tradujo 22 volúmenes, cuyo único mérito hasta la fecha parecía que había sido transcribir la obra de su marido, Juan Ramón Jiménez. Vamos a escuchar sus palabras rescatadas del olvido por Paco Damas. Rescatar del Alzheimer a mujeres que merecen estar en la historia. Y que la propia Zenobia en uno de sus textos decía: yo en esta empresa nuestra siempre he sido Sancho. Rescato de ella un hermoso poema escrito en inglés de los diarios de juventud, donde habla de lo que ella consideraba la vida. Se titula La vida. La vida es vana, un poco de amor, un poco de odio y luego un buenos días. La vida es breve, un poco de esperanza, un poco de ensueño y después un buenas noches. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. Es amor, es la vida. La vida, la vida. La vida es amor, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, la vida. El 26 de noviembre de 1926 se fundaba el Lyceum Club Femenino en la Casa de las Siete Chimeneas, que era un lugar emblemático y polémico porque había sido prostíbulo durante el siglo XVII. No es una élite de señoras bien, como se quiso hacer creer por parte de la prensa más conservadora, sino una élite de cambio social, que dieron el primer paso para irrumpir en la escena política española, querían participar en la vida política española. Tienen formación y quisieron ofrecer herramientas a la gran mayoría de las mujeres de la época que no la tenían. María Lejárraga se unió a ese grupo organizador que celebraba sus reuniones en la residencia de señoritas, cuya directora era ya María de Maeztu. Como miembros destacados del grupo estaban María de Maeztu, Margarita Nelken, Elena Fortún, María Espinosa de los Monteros, María Teresa León, Zenobia Camprubí, nada menos. A pesar de ser todas grandes intelectuales, por méritos propios, la prensa más insidiosa las llamó el Club de las Maridas, porque todas estaban, o un gran número de ellas, asociadas también a algún otro intelectual masculino reconocido. María Teresa León, a Rafael Alberti. Era dramaturga, cuentista, ensayista. Carmen de Burgos, colombine, almeriense, masona, primera periodista española del Diario Universal, primera corresponsal de guerra en el RIF, tuvo una relación con Gómez de la Serna muy polémica y muy provocadora, ya que era 20 años menor que ella. Y esto en la época pues no se veía demasiado bien. Elena Fortún, a la que María Lejárraga, cuando ingresó en el Lyceum Club, animó a publicar sus relatos en lugar de vender aspiradoras Electrolux, ya que aspiraba a independizarse económicamente de su marido, y fue a presentarle a Torcuato Luca de Tena, director de ABC, donde empezó a publicar una columnita llamada Gente Menuda, suplemento infantil, el suplemento infantil del dominical Blanco y Negro, y así crea su personaje Celia. María de Maeztu, vasca, primera presidenta del Lyceum Club, a quien debemos frases como «soy feminista, me avergonzaría no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como una persona en la obra total de la cultura humana». Dirigió e impulsó la residencia de señoritas. Victoria Kent, que fue no solamente la primera española en colegiarse como abogada, sino que durante la Segunda República fue la primera mujer en formar parte de un gobierno, el de Alcalá Zamora, como directora general de prisiones.
Introdujo reformas con la intención de humanizar el sistema penitenciario. Sabemos que, es por lo que es más conocida, se enfrentó a Clara Campoamor en el debate por el voto femenino. Y además, como muestra de su popularidad, aparece en la letra de Pichi, quizá el chotis más machista de la historia, que estrenó Celia Gámez el mismo año del debate del voto, cuando dicen anda que te ondulen con la permanent, que para suavizarte que te den con creme, se lo puedes pedir a Victoria Kent, luego se cambió, que lo que es a mí no ha nacido quien. Clara Campoamor, segunda mujer en colegiarse como abogada detrás de Victoria, consiguió el voto femenino en el debate en la Segunda República. Ni ella ni Victoria consiguieron renovar sus escaños y fue procesada por pertenencia a logia masónica. Y luego la propia Zenobia Camprubí, que acabamos de hablar de ella. ¿Y cómo era ese club? Pues tenía una gran biblioteca donde fomentaban la lectura y la tertulia, un salón de actos que llegó a ser uno de los más activos y de los más frecuentados de Madrid. Allí la generación de la Edad de Plata tomó contacto con la generación de las del 27. Juntas, con su entusiasmo, lograron atraer a su salón a intelectuales, científicos y artistas de primer orden. Por ejemplo, Unamuno leyó su drama Raquel encadenada y García Lorca su poeta en Nueva York. Alfonsina Storni, Cipriano Ribacher y Juan Ramón Jiménez, todos los intelectuales de la época, quisieron ir a hablar al Liceum Club. Y estas mujeres, las del Liceum, por su carácter laico, fueron también objeto de una agresivísima campaña por parte de los medios católicos y fueron perseguidas poco más que por locas y criminales. María Teresa León hablaba así de las reacciones ante su fundación. Dice ella, por aquellos años comenzaba el eclipse de la dictadura de Primo de Rivera. En los salones de la calle de Infantas se conspiraba entre conferencias y tazas de té. Aquella insólita independencia mujeril, entre comillas, fue atacada rabiosamente. El caso se llevó a los púlpitos, se agitaron las campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas. El Liceum Club se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la independencia femenina. Y para seguir con sus palabras, las ha puesto en forma de canción Paco Damas. Me gustaría presentaros un fragmento de la obra más importante de María Teresa León, como decía Vanessa, dramaturga, narradora. Recupero de ella un fragmento de una de las mayores y mejores autobiografías que hay escritas, Memoria de la melancolía, donde habla de las manos de las mujeres. Esta canción va a la memoria de todas las mujeres olvidadas y a las manos de todas las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, a las que tanto les debemos, las manos. Porque están las mujeres siempre haciendo algo. En las manos no se ven los años, sino los trabajos. En movimiento siempre las manos, más allá del cuerpo las manos, accionando el alma, las manos. Las manos, las manos, las manos, las manos, te las doy por mujer. Las manos, las manos, las manos. Te las doy por mujer. Qué hermoso llamar palma a la mano abierta, al centro y al corazón de la mano, donde se van dibujando con la existencia caminos, valles, senderos, ríos, silencios y lagos. Las manos, las manos, las manos, las manos, te las doy por mujer. Las manos, las manos, las manos,
os las dais por mujer. Vuestras manos, vuestras manos. Lyceum Club, 1925. Pasaron los felices años 20 como estrellas fugaces y nerviosas, presos de cada vez más agitación, o esa sensación tenían las fundadoras del Lyceum Club. Se habían convocado, como cada miércoles, en su selecta biblioteca de la Casa de las Siete Chimeneas para recopilar la prensa que había salido sobre ellas y cerrar el calendario de actividades del trimestre. Hasta ese momento María no había sido muy asociacionista, pero a esto dijo que sí inmediatamente, el primer club de mujeres para su desarrollo intelectual y su participación en la vida política. Sí, así sonaba al oído, cómo no embarcarse. Por primera vez, desde hacía años, le apeteció volver a Madrid con más frecuencia. De repente su paisaje era femenino y soñaban con cambiar el mundo. El edificio era una escenografía perfecta, un caserón de ladrillo y de piedra en el centro de Madrid, ideal para el encuentro de ese grupo de mujeres que habían sido quemadas por la Inquisición, si aún hubiera existido, porque cada una arrastraba su propio escándalo y su muy propio e intelectual marido o amante. Por ejemplo, Carmen de Burgos, a las que se conocía por Colombine en el Diario Universal y quien estaba leyéndoles las últimas lindezas que le dedicaban a su club. «Serán cabritos, María», comentó con las aves abiertas de almeriense. María observó su cuerpo redondo encajado en una butaca de piel, recortando los artículos que más las insultaban. «Este es buenísimo», siguió diciendo, y desató su risa fatigada, cara esférica y jugosa, moño ensortijado, casquete negro. «Nos llaman el Club de las Maridas». Hubo risas y algún abucheo. María les pidió silencio a sus compañeras con un gesto divertido. «Vamos, queridas, a mí me parece naturalísimo que nos llamen así», enfatizó su ironía. «No vamos a dejar que unos cuantos antipáticos nos amarguen la velada». La periodista hinchó los carrillos de aire por turnos y resopló. «Está claro, pero qué agotamiento, hijas, tener que lidiar con tantos dimes y diretes». Y le hizo un gesto cómplice a María, porque sabía que en ese asunto nadie podía entenderla mejor. La otra le devolvió un guiño de solidaridad. «¿Cómo no vas a entenderla, María?», se dijo, mientras terminaba de firmar un documento. Bastante tenía la pobre mujer con haber parido a esa hijita a la que no se le había ocurrido otra idea mejor que tener un romance con la pareja de su madre. Claro, se había idiotizado ante el nombre del gran autor, Ramón Gómez de la Serna, como tantas otras criacuervos. «Otra bien pensante como yo», se reprochó María. ¿A quién se le ocurriría pedirle a su compañero que la incluyera en el elenco de su obra? A una buena madre, por supuesto. «Anda, Ramoncito», le habría dicho, la pobre que no termina de tener éxito. Si le hubiera pedido consejo ahora que podía darlos, solo le habría dicho una frase: «Mucho ojo, querida amiga, los cómicos son cómicos». En todo caso, María, deberían llamarnos el Club de las Amantas, ¿no creéis? La bella Teresa León la sacó de sus pensamientos, que yo no he pasado por el registro ni pienso pasar. Esa sí que era genio y figura. Le gustaba apoyarse en la puerta de su balcón y ese día parecía haberse descolgado de un cartel de la Belle Époque, labios rojos, cejas perfiladas, pestañas felinas y un largo collar de perlas que acariciaba como si fuera un rosario. Pero lo que más respetaba María de ella era que lo suyo no era postura, era verdad. Acababa de dejar a su marido oficial por el poeta Alberti, con todo el escándalo resultante, y no tenía intención de firmar nada que no fueran sus obras de teatro, le aseguró a una María que seguía escribiendo en la mesa de al lado y quien se preguntó si aquello iba con segundas, pero no, porque añadió: «Ahora mi amante quiere que escribamos unos cuentos juntos». María levantó la vista y sintió el impulso incontenible de darle un bofetón, el que ella debería haber recibido a tiempo, pero en lugar de eso solo le preguntó: «¿Estás segura? Tú ya escribes teatro y novela, ¿para qué necesitas escribir con él?». Se percató de que algunas se miraban de reojo. «Bueno, no es asunto mío, pero por lo menos asegúrate de firmar tú delante». Dicho esto, volvió a su tarea en la que estaba inmersa, cerrar el programa con Zenobia, quien, enfundada en un coqueto vestido estampado, ordenaba las cartas de compromiso de los conferenciantes bajo una pantalla verde de biblioteca. «La verdad es que no tenemos más espacio en el salón de actos», anunció María para cambiar de tema y se subió las gafas. «Parece que de pronto todo el mundo quiere dar conferencias en esta sede del mal». «¿Quiénes estaban ya confirmados?», preguntó Colombine levantando los ojos pequeños sobre las gafas. Y María comenzó a hacer recuento. Unamuno, que leería su último drama, Federico García Lorca, Cipriano Rivas Cherif, que hablaría de danza española, y el curso de Derecho de Victoria, que se repetía porque había sido un éxito. Hablando del curso, intervino la aludida, fumando como un carretero.
¿Vamos a lanzar ya la propuesta de la supresión del artículo 57 del Código Civil? El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido, sustituyéndolo por este otro. A ver qué os parece. Leyó: el marido y la mujer se deben protección y consideraciones mutuas. El resto aplaudió la propuesta con entusiasmo. Para todas se había convertido en un ejemplo. Victoria Kent era el terror de los juzgados desde que su diploma de colegiada colgaba de su despacho. Era la primera, se dirían algunos con preocupación. ¿Pero cuántas vendrían detrás? La abogada sonrió orgullosa recordando a su grupo de trabajo. Tenía unas discípulas estupendas, dijo. ¿Y lo de Benavente?, continuó encorbatada, con ojos tranquilos e irónicos. Y luego dirigiéndose a María: pensé que era amigo tuyo. Sí, aunque desde mi humilde mortalidad he de decir que cada vez me cuesta más tratar con los grandes de este mundo. Algunas se echaron a reír. Ya estamos, Victoria. ¿Por qué no hablamos de los que han dicho que sí y no de los que han dicho una mamarrachada?, se quejó Clara con gesto grave bajo sus tupidas cejas, apartándose el humo. Zenobia levantó los ojos claros y cansados en su dirección. ¿Qué había pasado con Benavente?, le preguntó a la Campoamor. Y María a su lado le contestó que desgraciadamente no solo lo había dicho, sino que lo había publicado. Desde que le habían dado el Nobel era otro que se había idiotizado, aunque tampoco lo veía horriblemente feliz, la verdad. Y luego a Colombine: querida, ¿tienes por ahí el periódico para deleitarnos? Por decirlo suavemente, comenzó esta, destacando un poco de papada. Digamos que ha declinado nuestra invitación para venir a hablar a nuestro club. Leo textualmente: yo no voy a ir a hablar a tontas y a locas. La Kent se aflojó la corbata y le acercó una copa a la periodista. Bebe, hija, bebe. Y luego, levantándose: ¿le serviría a alguien más? ¿Le servía a alguien más? En ese momento entró Margarita Nelken. «A mí», chilló, «y lléname el vaso». María la siguió con la mirada según iba desprendiéndose de cosas: boina de lana roja, piel de zorro al cuello y guantes del mismo color. No conocía a nadie con más tesón. A María le fascinaba su capacidad para conseguir todo aquello que se proponía. Con su cara de garbanzo, ojos tristes y claros de judío alemana, se las había apañado para ser musa de Julio Romero de Torres, y era, además, la tercera político del grupo, junto a Victoria y Clara, pero también la más extrema. Siempre llegaba tarde, a pesar de que su abuelo fue el relojero alemán a quien trajeron expresamente para arreglar el también eternamente retrasado reloj de la Puerta del Sol. Ya podía haber arreglado también el tuyo, se burló Colombine. ¿Sabes qué hora es? Habíamos quedado a las 7. La Nelken se disculpó muchas veces. Últimamente iba deslomada de pueblo en pueblo, le susurró a María. Tengo que contarte, vas a estar muy orgullosa de mí. Y era verdad que lo estaba. Había revisado con ella sus discursos en los que hablaba a las masas campesinas de sus derechos. Estaba segura de que, gracias a que era una oradora brillante, conseguiría diluir la incomprensión que les causaría su aspecto de primeras. ¿Qué haría semejante señora en aquel ambiente? Se preguntarían al ver entrar a aquella especie de actriz de cine en un corral para hablarles de cómo podía luchar contra los caciques. Zenobia se apartó los rizos dorados de la cara, aún en estado de shock. ¿A tontas y a locas? ¿Y eso lo ha dicho don Jacinto? A lo que Colombine replicó que ya se le había caído el don, algo con lo que la Kent estuvo de acuerdo. María meneó la cabeza con resignación. De verdad que es una pena grande, grande, que intelectuales de cierta talla sirvan de bufones así a los periódicos, insultando para ganar espectadores solo porque el teatro no da ahora tanto dinero. Margarita aplaudió admirada. Muy bien dicho, María, porque además sabía que le tenía cariño. Zenobia lo tachó del plan de conferencias. Adiós, Jacinto, se despidió. Desde luego, ni ella ni Juan Ramón irían nunca más a uno de sus estrenos. Yo creo que lo que le pasa es que no se atreve a venir, opinó Colombine, volviéndose hacia la León. Y si lo piensas es normal, porque la intervención de tu Alberti ha dejado el listón muy alto. A todas les divirtió recordar aquella conferencia única. ¿Cómo se llamaba? Paloma y Galápago no más artríticos, añadió su amante. Y también recordaron muertas de risa al poeta llegando con esa levita inmensa, el pantalón de fuelle, el cuello ancho de pajarita y un pequeño sombrero de hongo. En una mano una paloma enjaulada y en la otra un galápago. ¿Cómo no iba a fugarse con él?, suspiró la León, mientras parecía rezar el rosario de sus perlas, haciendo honor a su apellido, y entornaba sus ojos fieros. La risa contagiosa de María también volvió a sonar como un eco de la que inspiró a Turina. Observó ese espacio suyo, porque lo era, con aquellas pequeñas pantallas que parecían candilejas verdes que alumbraban cientos de libros, las paredes forradas de madera y la tela de rombos, el silencio del estudio que se alternaba con el combustible de las tertulias. Respiró aquella nueva complicidad tan desconocida, porque no nacía de sus similitudes, sino de sus diferencias.
Escritoras como ella o la muy femenina María Teresa León, quien ya podía llamarse dramaturga, y su forma de vivir el amor, la aguerrida periodista colombina y su larga lista de amantes, la apasionada Clara Campoamor y su firme vocación política a la que no le pesaba la toga, el eterno debate con Victoria Kent, mujer reposada pero firme, quien, como no le costaba mandar, enseguida asumía la organización dentro del grupo con pocas y contundentes palabras. Todas las que no decía, las disparaba con incontinencia y perspicacia Margarita. Y luego estaba Elena Fortún, quien acababa de entrar como una sopa, tez clara y ojos profundos. Últimamente María la había observado cierta mímesis con su ídolo Victoria, y no solo porque llevara pantalones. Caminó sacudiéndose el pelo rubio y lacio recién cortado de forma radical. Vaya cambio, observó Margarita, y le ofreció un vino. Y vaya tormenta inesperada, compañeras, respondió Elena, aceptando una copa. Besó a María en la frente y luego dijo en un susurro: creo que Eusebio definitivamente me ha empezado a odiar, a mí y a mi corte de pelo. Y se sentó a su lado. María se quitó las gafas. Creo que veo mejor sin ellas, pensó, y luego le dio ánimos a su amiga. Serían celillos, ahora que empezaba a ser famosa. No todos los hombres lo llevaban bien. Ay, María, suspiró, ¿cuándo aprenderás a no ayudar, que la terminas liando? La periodista Carmen de Burgos, de Almería, también escribió algunos poemas y de un libro publicado en el año 1904 titulado Cantares. Yo he recuperado algunos de esos versos con el título de Notas del alma. Qué hermoso es escuchar a Vanessa como todas estaban en el mismo barco. Y por desgracia todas tuvieron el mismo destino, el olvido, ¿no? Es la flor de mi cariño, una flor tan delicada que se marchita y se seca cuando dejan de cuidarla. Amar es gloria o infierno, es tormento, paraíso. Si se adora el alma noble o se quiere un ser indigno. Qué feliz sería la carta donde fijas tus miradas. Si ves que tiembla mi mano, es que la mueve mi alma. Tanto te he llegado a amar, que el amor que por ti siento, creo oírlo palpitar en el susurro del viento, en el murmullo del mar. Tanto te he llegado a amar, que el amor que por ti siento, creo oírlo palpitar en el susurro del viento, en el murmullo del mar. Y la residencia de señoritas estuvo muy vinculada al Lithium Club por lo que os voy a contar. Fue un proyecto el de la residencia en el que se vinculaban educación y feminismo, que dirigió María de Maeztu desde 1915 hasta el estallido de la Guerra Civil. Ella había sido alumna de Ortega y Gasset, era una oradora vehemente, polemista, eficaz y una conferenciante desde muy joven. Al igual que María Lejárraga, intentó aunar dos conceptos que en esa época parecía que no podían ir unidos, que era femineidad y feminismo, algo que parecía incluso antagónico. Y la residencia tenía una orientación dominantemente norteamericana. Se basaba en la participación colectiva de los alumnos, como la residencia de estudiantes en la que nos encontramos, algo muy parecido a los colleges. La residencia de señoritas creó más que una habitación propia para las mujeres de dos generaciones.
y la mayoría de las que destacaron salieron del ámbito de 3 instituciones, que fueron la Institución Libre de Enseñanza, la Residencia de Señoritas, y encontraron su oasis, y de ahí el vínculo, en el Lyceum Club femenino. Por supuesto que por una parte fue consecuencia de la cantidad de mujeres que empezaron a entrar en la universidad en aquella época, pero también la experiencia de lugar como este, la residencia de estudiantes, en la cual nos encontramos ahora, hasta el punto de que la residencia de señoritas ocupó la primera ubicación, la primera residencia de los residentes masculinos. Muchas residentes fueron luego miembros del club. Por ejemplo, Victoria Kent había sido alumna de esa casa, y a nivel artístico, digamos que era en el Lyceum Club donde se realizaban las exposiciones de las residentes. Había toda una terna de profesoras que ofrecían gratuitamente a las residentes clase de arte, grabado, cursos, conferencias, conciertos, recitales de poesía, representaciones de danza y teatro. Por ejemplo, de ahí salió también Maruja Mayo, que fue profesora en la residencia, o la pintora y escenógrafa Victorina Durán. Como decían ellas, allí se ofrecían hasta muros para pintar. Entre la residencia y el Lyceum Club femenino se creó una importante red de mujeres profesionales de la creación en el ambiente cultural madrileño, escritoras, pintoras, políticos, científicas, docentes, periodistas. Varias de las que expusieron allí fueron María Elena Sorolla, María Roset Velasco, quien se retrató en traje de baño y fue muy comentado en la época, el mismo escándalo que provocó Maruja Mayo con Concha Méndez, a la que retrató sobre una bicicleta, o María Blanchard, la gran dama del cubismo, o Marga Gil, niña prodigio y escultora inclasificable del 27, muy valorada por la crítica. Eso sí, decían, porque esculpía como un hombre, igual que pintaba Maruja Mayo o escribía Emilio Pardo Bazán. Un delirio incrédulo era el que vivía la crítica, como dice María Zambrano en la siguiente canción de Paco. Delirio incrédulo de María Zambrano, incluido en mi disco La Sin Sombrero. La nada, óyelo bien mi alma, duérmete la nada. Más allá no recuerdas, solo la nada. Ceniza de aquel fuego, agua espesa y amarga, el llanto echó sudor, la sangre que en su ida se lleva la palabra. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. El soplo de tu aliento, el fuego que te abraza. Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá, solo la nada, solo la nada, solo la nada, solo la nada. Madrid, Residencia de Estudiantes, 1920. Mi poema cuenta cómo una mariposa con una ala rota cae sobre un nido de cucarachas. Sonrisa chispeante, un azucarado acento del sur. Estas la cuidan y la sanan, y cuando recobra el vuelo, deja herido de amor a un pequeño cucaracho.
Al final, Mariposa y Cucaracho mueren. María observó al joven repeinado con raya al medio y le pareció un actor de cine, traje 1000 rayas, chaleco, pajarita grande y sonrisa esperanzada. Delante de él, unos perplejos Juan Ramón y Gregorio. «Es maravilloso», María rompió el hielo. Aterrorizaría a cualquier empresario teatral. «Pero no a Gregorio», observó Juan Ramón, orgulloso de su protegido. «Si él cree que es teatro, es teatro». Federico se volvió hacia el empresario con esos ojos oscuros como pozas de deseos. «Lo afirmo», decretó Gregorio. «Mire, leámoslo así, en crudo. ¿Qué papeles nos daría?» «Pues Juan Ramón y usted pueden ser 2 gusanos, con perdón, y María, por supuesto, mi mariposa». Le besó la mano. Y allí, en el gran salón rectangular de la residencia, escoltados por los enormes ventanales que daban al jardín envuelto en sombras, la luz débil del atril iluminó a los lectores. «Muy bien, leamos», ordenó Gregorio, alzándose como director, y luego a María. «¿Eres acaso un hada?» «Yo no sé lo que he sido», leyó ella. «Me saqué el corazón y ahora mi pobre cuerpo está muerto y vacío». Juan Ramón aclaró su voz. «Pues goza del amor que la mañana viene, bebe con alegría las gotas del rocío». María le miró con fragilidad. «Tengo las alas rotas y mi cuerpo está frío». Juan Ramón se volvió dramático hacia Gregorio. «¿Será un hada?» «Su cuerpo está todo dormido», susurró el otro. «Me da miedo de verla tan blanca». Juan Ramón se llevó la mano al pecho. «Es una mariposa medio muerta de frío». Gregorio silabeó despacio la frase final y apagó la luz del atril. Federico aplaudió entusiasmado y María se frotó los brazos escalofriada. ¿Cuántas veces había asistido a ese milagro sin acostumbrarse? Nunca ocurría inmediatamente, el instante único e impreciso en que durante un ensayo el autor asistía a cómo su palabra plana sobre el papel, al ser pronunciada por el actor, empezaba a tomar cuerpo y de pronto se levantaba sólida y viva para respirar dentro de él. Y la mirada del actor ya no era su mirada, sino otra poseída por el personaje. Y el texto ya no era el texto, era vivencia, y como tal, olía, sudaba, se agitaba y se quebraba. A veces el personaje solo asomaba un brevísimo instante para recogerse veloz como un caracol dentro del actor de nuevo, hasta que estuviera preparado para salir de su cáscara definitivamente. Qué envidia le daba a Federico, que acababa de asistir a ese milagro por primera vez, pensó María. Querría vivir 100 años solo para vivir ese momento al menos 100 veces más. «Conviértalo en teatro de verdad y yo le doy mi palabra de que se lo estrenaré en el Eslava», aseguró Gregorio. Al joven se le cortó la risa, el aplauso y la respiración. Se acercó a Juan Ramón maravillado. «¿En el Eslava? Pero si es el teatro más vanguardista de Madrid», dijo, y luego se le abrazó. El otro se echó a reír, algo sorprendido por la espontánea efusividad del muchacho. «Y su mariposa será nuestra mejor actriz, Catalina Bárcena. Volveré con ella para que le escuche». «¿Catalina Bárcena?», repitió el aún más incrédulo Lorca de nuevo a Juan Ramón. «Eso he escuchado yo», corroboró el otro y le dio unas palmaditas en la espalda. «Enhorabuena, poeta», murmuró María con una sonrisa muerta temblándole en los labios como esa mariposa. «Y pronto podremos decir dramaturgo». «Dramaturgo», repitió el otro con los ojos brillantes de soñador. Nadie más que su amigo perfecto podía haber caído en la cuenta del dolor de corazón que en ese momento sufría María. Por eso, mientras los otros hablaban de su futuro proyecto, se la llevó suavemente del brazo. «Le he pedido a su cenobia que se case conmigo». «Será su cenobia y no la mía», le abrazó fuerte. Por fin se atrevió. ¿Y qué dijo? El poeta se frotó las manos. «Ay, aún no me ha contestado María», pero no paraba de reírse. Se aflojó la corbata y agravó el gesto. «Creo que a sus padres no les gustó. Quieren pedir un informe psiquiátrico de mi persona». «Yo también lo haría», se burló ella. Luego le dio unas palmaditas en el hombro. «Pero merece la pena, poeta. Ella es tan inteligente. Escribe, habla idiomas, es una gran viajera, como usted». María le dedicó una mirada sorprendida y tierna. «Quiero decir que es normal que sean tan amigas». Nunca lo había visto tan feliz, ni siquiera podía esperar a que su amada volviera de Nueva York. Desde luego su futura suegra lo había subestimado y mucho. Ni la distancia de un océano había logrado aplacar su pasión por ella, ni el desastre del Titanic amedrentarlo. Estaba decidido a ir a buscarla, le dijo a su amiga sin parar de sonreírle al destino. No dormiría hasta desembarcar, preferiría morir por falta de sueño que por falta de amor. Y ella le escuchó con orgullo de amiga. «Ya ves, María», se dijo, el amor por fin había vencido a su miedo a la muerte. ¿Cómo deseaba que la bella y brillante cenobia fuera el antídoto a su veneno?
Dirá que sí, poeta. Si no lo hace, me dejaré morir, anunció dramático. Muy bien, sonrió irónica, pero que sea después del estreno de su pupilo. Madrid, Teatro Eslava, 1920. En el teatro no cabía un alfiler. Los que entonces lo llenaron no sabían que ese joven romántico que salía a escena para leer el prólogo del autor, excitado como un niño el día de Reyes, iba a convertirse en un mito. Tampoco él sospechaba que sin querer estaba a punto de leerle una carta a su destino. Irradió una sonrisa capaz de cruzar océanos y siglos que compitió con la única luz cenital que caía sobre su cabeza. Señores, esta es una comedia rota del que quiere arañar la luna y araña el corazón. El amor pasa en esta ocasión por una escondida pradera poblada de insectos en la que se amaban por costumbre y sin preocupaciones. Pero un día hubo un insecto que quiso ir más allá del amor. Quizá leyó con mucha dificultad algún libro de versos que dejó abandonado sobre el musgo un poeta y se envenenó con aquello de «yo te amo», imposible. Por eso, yo os suplico a todos que no dejéis nunca libros de versos en las praderas, porque podéis causar mucha desolación entre los insectos. Inútil es deciros que el enamorado bichito se murió, y es que la muerte se disfraza de amor. Y yo os pregunto, ¿por qué a vosotros los hombres, llenos de pecados y de vicios incurables, os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Qué motivo tenéis para desperdiciar lo más ínfimo de la naturaleza? El telón rojo del Eslava se abrió para dejar entrar en la historia del teatro al Lorca dramaturgo. Y hoy, estos textos paridos entre estas paredes, pues hemos tenido la ocasión de escucharlos de nuevo. Y es muy emocionante. Paco ahora nos va a deleitar con Quisiera tener varias sonrisas de recambio, de Concha Méndez. Un poema que pertenece a su libro Lluvias enlazadas, posiblemente una de las mejores poetas de esta generación y que murió en el exilio como la mayoría de estas mujeres. Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme, o bien con la palabra, o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme, y al igual que en el gesto buscar en la mentira diferentes disfraces, bien vestir el engaño y poder sin conciencia ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera y no puedo ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos. Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos, y al final de lavarse tan tranquilos las manos. Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos, y al final de lavarse tan tranquilos las manos. Quisiera tener varias sonrisas de recambio. Durante la guerra, el Liceum Club estuvo cerrado y dicen que no faltó una cucharilla. Pero al terminar la guerra sí desapareció todo. Lo requisó la Falange, pasando a convertirse en el Círculo Medina, propiedad de la sección femenina. En 2002, un particular compró esa biblioteca de la sección femenina y ahí aparecieron muchos de los fondos que fueron del Liceum Club y que abarcaban desde el siglo XIX hasta el siglo XX. La residencia de señoritas dicen que no murió totalmente en el 39 cuando se fue al exilio María de Maeztu. Se convirtió en el Colegio Mayor Santa Teresa, que cayó en manos de los falangistas hasta 1975, aunque es cierto que su directora había sido una antigua residente. Entonces es posible que,
aunque tuviera que inaugurar una capilla, aunque tuviera que declarar obligatoria la asistencia a charlas religiosas, también es posible que no quisiera ahogar del todo el espíritu de quien la creó y quien la había formado. Las mujeres que habían descubierto la libertad hacía tan poco no estaban dispuestas a perderla del todo. A pesar de que la guerra separa las vidas de todas estas artistas de las que hemos hablado durante esta charla-concierto, estas mujeres tan modernas que habían protagonizado todos esos cambios en el siglo XX, lo que crearon en la Residencia y en el Lyceum Club, esos vínculos no los pudo deshacer la guerra y el exilio, a pesar de sus diferencias ideológicas, a pesar de que unas se quedaron en España y otras se tuvieron que marchar, sus inteligencias siguieron comunicándose, siguieron en contacto, como lo prueban sus cartas, su correspondencia. Algunas incluso convivieron en el mismo país de adopción, lo cual me lleva a la pregunta que planteaba al principio: ¿por qué fueron borradas? ¿Y por qué hasta ahora? Ya sabemos que cuando una mujer se salía de ese tiesto llamado el eterno femenino, una crítica despeinada la etiquetaba como transgresora y masculina, tanto a su persona como a su obra, y que la ideología del patriarcado del XIX se sustentaba en la ya famosa diferencia de los sexos, una forma de indicarnos científicamente la casilla en la que deberíamos estar en el tablero de la vida y de la cultura. Durante el siglo XX la crítica literaria siguió empeñada en sexar las obras como quien sexa pollos, pero solo en el caso de la mujer, el añejo término de literatura femenina que aún hoy aparece en la prensa con extraordinaria frecuencia, siempre peyorativo, ya que entronca con ese eterno femenino del que hemos hablado, sentimental, inocente e inferior. No existe el término novela masculina que sepamos. El caso es que todas las anteriormente mencionadas fueron reconocidas, aunque con mucho esfuerzo, y sin embargo muy pocas han estampado sus nombres en los libros de texto, porque fueron borradas a posteriori, el desinterés. Volvimos a una sociedad que no quería que las mujeres fueran creativas, querían que fueran buenas, en la que pintar era una afición apropiada para una dama de la buena sociedad y escribir algo un tanto transgresor y extraño. No tengo demasiadas certezas de las causas, es cierto, pero sí de las consecuencias de ese exilio, el más largo, el de la memoria, el que vivió la propia María Lejárraga, que hoy ha servido de anfitriona para este acto. Del mismo modo que hasta 1936 se entendió en España que la educación de la mujer era fundamental para que ésta conquistara una posición en la vida cultural y política, ahora quizás sea el momento de exigir que se nos eduque a hombres y a mujeres desde una edad temprana en esos referentes femeninos perdidos. Porque, como periodista, me habría encantado saber que el género de la investigación lo inauguró Nellie Bly, internándose con el apoyo de Pulitzer en el sanatorio mental más impenetrable de Nueva York para descubrir sus abusos. Como novelista me habría encantado, por ejemplo, saber de la importancia de Mary Shelley como autora de la primera novela de ciencia ficción. Y como dramaturga me habría encantado que me hubiera llegado el nombre de María Lejárraga, quien logró que sus obras triunfaran en Broadway en los años 30. Como ser humano, en definitiva, resulta enriquecedor ser consciente de que ese otro 50% silencioso de la población mundial ha contribuido a dotar de significado esa insignificante palabra en la que todos habitamos, la humanidad. Y como la vida pasa, y el tiempo también, Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Me gustaría despedirnos con un texto de María Lejárraga que invita a la esperanza, un texto que rescato del Fuego Fatuo, precisamente, del acto tercero, y que es un romance que se llama el Romance de Lisa, y que sea un canto a la esperanza para recuperar la memoria de todas estas mujeres, y que sea un canto para que nuestra vida pase, y pase cantando. Fíjense qué hermosura escribió María Lejárraga. La vida pasa, la ilusión va yendo, la vida pasa, la tristeza queda, la vida pasa, la pasión se muere, del jardín mágico huye la primavera. Hay que reírse, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que engañarla con la risa. Hay
que reírse, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que gozar una sonrisa. La, 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 la. Y la vida pasa y pasar cantando. La, 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 la. Y la vida pasa y pasar cantando. Hay que reírse, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que engañarla con la risa. Hay que reírse, hay que burlarse, hay que dormir la pena, hay que gozar una sonrisa. La, 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 la. Y la vida pasa y pasar cantando. La, 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 la. Y la vida pasa y pasar cantando. Y la vida pasa y la vida pasa y la vida pasa. La mujer sin nombre, Vanessa Monfort. Paco Damas. Muchísimas gracias. Gracias.